Bienvenido nuevamente a la encrucijada donde hablamos de lo humano, lo divino, lo que nos gusta, lo que nos molesta. Y hoy tenemos un tema muy controversial, que es la homofobia. Y para eso tenemos un invitado muy especial que es Gonzalo García Valdivieso, que nos va a hablar sobre la doble moral. ¿Qué pasa con este tema en un país tan complejo y tan de doble moral como Colombia? Gonzalo, bienvenido y muchas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes muchísimo porque a veces hacer un programa con este tema no es fácil. No es fácil, porque sí. la gente se escandaliza, la gente le van a mandar una cantidad de cosas, ¿no? Unos rechazándolo, otros aprobando. Pero eso se trata de que la gente piense, invitarlos de primera mano, y tú que hablas tan descarnadamente, ¿no es cierto? Porque aceptas desde hace mucho tiempo quién eres, tú sabes quién eres y no te andas con tapujos. Cuéntame, Gonzalo, ¿qué pasa con la doble moral y con este libro les tuyo? Les voy a decir un secreto que muy pocas veces te lo he dicho yo en público. Yo hice la primera comunión en pecado. ¿Por qué en pecado? Sacrilegio, porque tuve sexo con el cura que me preparó para la primera comunión la noche anterior. Usted se puede imaginar, y el cura fue tan descarado, después de tener sexo conmigo, fuera de eso, me dio la bendición y fuera de eso me puso penitencia. O sea, no puede ser. Qué horror. Yo entré a la iglesia con la vela, hoy es la mañana, dulce y bendecida, pensando que el diablo me iba a llevar para los infiernos, porque yo sabía que había hecho la primera comunión en Sacrilegio. No puede ser. Y fuera de eso, el cura tuvo sexo conmigo y me puso penitencia. O sea, ¿usted puede creer? Oiga, terrible. Esa es la doble moral de la sociedad colombiana, ¿no? Y esto lo vamos a reflejar nosotros en el libro, porque tenemos la premisa que nos va a contar él, su último libro que está escribiendo. Está escribiendo, ya tiene 3. Este es El dedo parado. ¿De qué se trata el dedo parado? Hablamos de la doble moral, la política, ¿de qué se trata? Es el estudio, el análisis ¿cómo le dijera yo? Es el denunciar a los argumentos y la doble moral de la burguesía colombiana, a la cual yo pertenezco. Porque nosotros como antropólogos en los Andes nunca aprendimos nada del pueblo colombiano. O sea, nosotros conocemos nuestra clase, que es la burguesía. Yo nací burgués, de familia burguesa, y conozco todos los códigos y toda la doble moral de la burguesía. Y es parte de la consecuencia del país que tenemos, ¿no? Que lo seguimos viviendo, que lo seguimos porque viviendo. No hemos evolucionado no hemos nada. Evolucionado Eso nada. que me estás diciendo es gravísimo, porque van a estudiar antropología, pero se estudia que la burguesía no va más allá de otros parámetros. Todos, o sea, y si van a estudiar sociedades indígenas, lo estudian desde el punto de vista burgués. No desde el indígena, con raras excepciones, porque hay algunas raras excepciones. Claro, con excepciones. Por ejemplo, yo en la tesis mía de grado en la Universidad de los Andes fue clase dirigente nacional. Ríase el problema para que la universidad aceptara que eso era antropología. Ah, nunca, Nada, porque eso, ¿cómo va usted a hablar de la clase dirigente? Si la antropología está relacionada es con las sociedades primarias, con los indígenas. Fui el primero que me tocó cambiar el concepto de la antropología en los Andes. Duré mucho tiempo, fue un lío porque no me querían aceptar la tesis. O sea, yo llevo muchos años estudiando la burguesía. La burguesía. ¿Cómo ves este tema? Porque es que también no solamente es en la burguesía, sino también es en la clase media, que es complejísima, ¿no es cierto? Porque nunca ha aceptado su identidad, que lo hablábamos en un programa anterior contigo, y también que la homofobia, cómo se expresa, por qué es esto, ya que tú eres antropólogo. ¿Qué conclusiones sacas tú de por qué los colombianos somos tan homofóbicos, tan racistas, tan clasistas, El tan autor terribles? Intelectual de toda la homofobia que vivimos, nuestros ancestros y nuestros padres y nuestros hijos, es la Iglesia Católica. ¿Es la culpable de todo? La Iglesia Católica es profundamente homofóbica. Les pongo el caso de la primera comunión, doble moral, ¿no? En el colegio donde yo estudié, que era un colegio de curas españoles, además que los curas eran buenísimos, porque eran churrísimos. Yo tuve sexo con varios. A mí nadie me hizo nada que yo no quisiera. Yo a los 9 años tuve mi primera, a los 8 años, con el cura que me preparó para la primera comunión. Y me acosté con más curas, aún con curas que eran heterosexuales. Había uno que era buenísimo,
que me hacía desfilar por la sacristía disfrazado de reina de belleza. Yo hacía así, para poderse acostar conmigo. Entonces, Pero tú yo a los conozco- 8 años, claro que eso es para otro programa y otro tema, porque como se dan cuenta, Gonzalo habla a calzón quitado. Hay que hacer un programa a es capaz calzón de quitado. decir, mire, Las cosas como son. Nadie es capaz de decir las cosas como son. Nadie es capaz de decirle a usted que usted a los 8 años tuvo relaciones homosexuales. Todo Nadie, el mundo dice fue que me nadie. violaron, fue que me metieron engañado en la sacristía. Nunca. A mí nadie me violó. Yo tenía cara de boba a los 9 años. Eso sí, donde ustedes me ven que tengo cara de macho ahora, no. Yo tenía cara de boba. Claro, entonces era una andrógino, cara así, claro, así. andrógino, yo podía ser hombre o mujer. A esa edad en estás, y los no se curas, sabe. claro, heterosexuales, utilizan a los menores de edad porque todavía no tienen definidos sus características masculinas. Claro. Así me acosté yo con los amigos de mi papá. Había uno que era presidente del Banco de la República. No le puedo No vas a decir el decir nombre, no vamos a decir la fecha para que no se sepa quién es. amigos, tenía hijos de la edad mía. El tipo lo invitaba a mi papá porque mi papá siempre andaba invitando gente para que le hicieran préstamos para aumentar su capital. Entonces llegaban allá a mi casa, se emborrachaban. Yo lógicamente lo escogía porque era churrísimo. Cuando yo estaba borracho subía a mi cuarto, tenía sexo conmigo y bajaba a seguir hablando mal de los homosexuales. ¿Usted puede Pero creer? eso yo lo leí en Los Putos Ahí, Castos. Los Putos Castos. O sea, tú haces aquí una denuncia, que es un libro muy interesante, ojalá se lo compren. Tú haces esa denuncia, cuentas aquí. Y Lo de los muchos de curas los y amigos de mi padres. papá, homofóbicos a morir, machos, remachos, tenían sexo conmigo. ¿Por qué? Porque como yo tenía cara de boba, yo podía ser mujer o hombre. Bueno, en ese sentido, ya, es doble moral, es una sociedad chichipata, lo podríamos decir, terriblemente. Aquí nadie dice la verdad, muy poca la gente que es capaz de decir la verdad. A decir la verdad. Viene una cosa que me llamó mucho la atención, que me la dijiste hace poco, que es que el 40% de los gays o homosexuales son de extrema derecha. ¿Eso a qué se debe? Que yo conozco, es increíble. Para mí ha sido una verdadera sorpresa porque como con esta investigación yo pensé que la gente, el homosexual discriminado y rechazado por la extrema derecha, porque acuérdense que una de las banderas de la extrema derecha es la homofobia. Sí, total, ¿no? total. Acuérdese usted el referéndum. ¿Por qué ganaron el referéndum? Dijeron que lo que pasaba era que la ministra de Educación quería convertir a todos los niños en homosexuales. Ese fue el mensaje, ¿no? Tú has hablado, como investigador de esta investigación que hiciste para tu libro, has hablado con algunos amigos tuyos para saber que el 40% Sí, con muchos. va a la... ¿Por qué? ¿Qué te ¿Por han dicho qué? ellos? ¿Por qué eso? Porque yo creo que en el fondo ellos piensan que la manera de solucionar la discriminación o de neutralizar toda esa violencia es a través del dinero. Y que hay que hacer dinero primero para poderse imponer como homosexual. O sea, para poder salir del closet hay que tener mucha Hay plata. que tener mucha plata. No puede ser. Ese es el concepto. Mire, en Colombia lo hemos podido llegar a la conclusión que solamente el 60% de la gente gay está fuera del closet. El resto Solo el está 60. dentro del closet, engañando mujeres, engañando a todo el mundo, ¿me entiende? Eso me parece Eso grave. me parece terrible. A mí me parece grave que en estas alturas y en pleno siglo XXI, una persona que se sabe gay o homosexual se case y siga unos parámetros sociales que son Y trasnochados. los más Eso es homofóbicos ridículo. son los enclosetados, da la casualidad. Y eso ya está establecido por los movimientos de psicólogos mundiales más famosos, de que la homofobia es siempre una demostración de la sexualidad reprimida. Entonces, ¿tú cómo piensas que esto se puede solucionar? O sea, cada vez estamos peor. Nunca Mire, vamos a salir. yo Ese después- cuento del Día del Orgullo Gay, aquí que se celebra, no se celebra, que te lo digo, no sé, y te hago la pregunta, ya que me viene esto del Día del Orgullo Gay, que la gente sale y es como agredir, a violentar o a escandalizar más bien, más de agredir. Entonces, desnudos, tú hiciste una de esas cosas. No, Cuéntame. yo he asistido a varios desfiles Sí, del yo tengo uno orgullo gay, grabado. y los periódicos no registran nada. Por Nada. ejemplo, hace como 4 años habían por lo menos 500.000 personas. Sí, y es bellísimo. Los periódicos. El desfile aquí es nunca bellísimo. una foto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es muy fácil ser homosexual en un desfile, pero aceptarse como homosexual y defender
su posición, es otra cosa, ¿no? Hay gente que sale del closet a raticos, ¿no? Hay gente que sale del closet con determinada cantidad de amigos. Y de noche y en la rumba. De noche y en la rumba. Hay otros que son homosexuales en determinados momentos, ¿no? Con ciertos familiares, pero todo el tiempo, jamás. Sí, y eso es grave. Pero ¿es una cosa mundial o latinoamericana? No. ¿Colombiana Mire, o cómo yo creo es? que el país más homofóbico de Latinoamérica es Colombia. ¿Sí? Es una cosa que hay que aceptar. A mí me ha costado mucho trabajo aceptar. Usted ha ido a Estados Unidos, hay homofobia, pero no de la forma tan obsesiva que es acá. Yo creo que uno de los grandes problemas, ya hablaba yo en estos días y siempre lo he pensado, que tiene Colombia, un premio Nobel de Economía, le preguntaban cuál es el gran problema de Colombia, que la plata, dijo, el problema de Colombia no es el dinero, el problema de Colombia es la cultura, la identidad y el sentido de pertenencia. Ese es uno de los grandes problemas, y el otro es la justicia. Si se solucionaran esos dos, este país saldría adelante. Mire, porque somos riquísimos en muchas cosas. ¿Cómo será de dramática el concepto de que somos clasistas? Que aún en cada familia hay discriminación por clases. Si el niño nació rubio, si su hermana se casó con el rubio y el hijo es ojiclaro, ese va a ser el preferido de los abuelos. Sí, sí. Si la otra se casó con un costeño de pelo quieto, el niño de pelo quieto, no, la abuela no lo va a invitar porque le toca, pero muy pocas veces va a tratar de ocultarlo. Porque es negrito, además porque todos los negros son malos. Todo lo que pasa, hay un blanco, un rubio y un mestizo, y pasa un desastre y el primero que cogen es el negro. Porque claro, los negros y aún tienen la culpa. Dentro de la familia. Claro, dentro de la familia. Hay clases sociales, preferencias, los hijos preferidos, los nietos preferidos, siempre son rubios, ¿no? Es que él es buen mocísimo, es rubio. ¿Usted no ha notado? Ella es rubia, de ojos claros. Gonzalo, creo que no, con esta conversación y pensando lo que tú estás diciendo, no hemos evolucionado mucho, ¿sabes? No hemos evolucionado mucho. Los colombianos no hemos evolucionado mucho. Y yo creo mucho. que el mestizaje tiene mucho que ver. Yo, por ejemplo, ahora en este próximo libro, yo no lo sé, pero lo supongo, porque mi familia se va a quedar aterrorizada. Yo les voy a decir, los Valdiviesos, la tatarabuela mía Valdivieso era una india que se comía al párroco de Girón, y el párroco le pagó con 2 lotes y por eso nos pudimos educar. Entonces, y es verdad, así tiene que ser. Lo más probable es que sea así. Claro, claro, y así es. Gonzalo, ¿cuál es la encrucijada sobre este tema de la doble moral y la homofobia? Yo creo que la encrucijada es que el país no sabe realmente cómo es Colombia, porque el país jamás le permite a las clases populares expresarse. Y si le hacen una entrevista, manipulan la entrevista de tal manera que no aparezca. Nosotros no conocemos cómo es Colombia, ni sabemos qué puede suceder. Yo creo que Colombia tiene un momento muy peligroso. Aquí puede haber una guerra civil, sí, ¿no? Porque el pueblo colombiano está aguantando hambre, miseria, y la gente es resentida y con toda la razón. Usted que no ha podido comer en 3 días y pasa a una camioneta, Mercedes vende 300 millones a su lado, ¿qué? Es lógico que sea resentida. El problema básicamente aquí es la desigualdad. Es básicamente, y que ningún político quiere tocar eso, ¿no? No, ninguno. Ninguno habla, es que hay unos extremos y no, la desigualdad. La desigualdad es impresionante. Esa es la gran encrucijada. El 60% del pueblo colombiano gana menos del sueldo mínimo. A ver, ¿cómo vive usted con el sueldo mínimo y 2 hijos? O sea, yo hubiera sido prostituto. Y con el trasero que tengo me hubiera ido muy bien. Además, imagínense, yo con el sueldo mínimo, mi papá y mi mamá con 3 hijos y el sueldo mínimo. Sí. Mejor dicho, tenaz. Gonzalo, muchas gracias por habernos acompañado en esto. A ustedes, ojalá se aguanten todas aquí nos vamos porque por eso nosotros tenemos La Encrucijada. Es un programa y es un canal en YouTube donde hablamos de lo humano y lo divino, lo que nos gusta y lo que nos molesta. Y este programa ha sido supremamente interesante. Por favor, escríbanos a ver de qué quieren hablar. Aquí están viendo lo de las redes. Los esperamos. Y gracias, Gonzalo.